Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de Coffee and Volter. Bueno, había un melón que todavía no habíamos abierto en estos Coffee and Volter sobre trasfondo y demás, y era traer algo de los Necrones. Y aprovechando que Game Workshop pues, ha modernizado y actualizado la figura del Nightbringer o el portador de la noche, pues hemos querido traer a Coffee and Volter pues esta personalidad. Gerard Gomis en nuestro estudio está pintando y haciendo sus vídeos y sus guías sobre el portador de la noche, que pronto los tendréis. Así que qué mejor que hacer un episodio sobre él. Así que poneos cómodos, que comenzamos. El portador de la noche, conocido por su antiguo nombre Necrón, Azagoroth, también llamado Azagoroth el portador de la noche, y Caelis-Ra, destructor de la luz, por los Alderi, es uno de los Cetán y fue en su día el poderoso dios estelar de la muerte, la oscuridad y la destrucción. Las leyendas hablan del portador de la noche como el primero y más poderoso de los Cetán, y en los jeroglifos de los antiguos Necrontyr se les representa como un dios de la muerte eternamente hambriento, que se alimenta del dolor y la angustia de especies enteras. Sistemas estelares, planetas y civilizaciones han caído ante su oscura guadaña, e incluso los Necrones lo temen. El portador de la noche es uno de los Cetán que fue derrotado por los Necrones durante su gran rebelión contra sus amos, los Cetán, quienes los habían obligado a someterse a la biotransferencia de sus mentes a formas mecánicas inmortales. La esencia del portador de la noche fue dividida en decenas, si no cientos, de fragmentos de Cetán, cada uno de ellos confinado en un artefacto conocido como laberinto Tesseracto. Cada fragmento de Cetán solo es liberado por los Necrones cuando las circunstancias del campo de batalla se han vuelto tan adversas que ninguna otra arma puede asegurar la victoria. En tales situaciones, liberar un fragmento cuya energía constituyente ha sido sellada en un cuerpo mecánico compuesto del mismo metal viviente, la necrodermis, que los propios Necrones, el fragmento de portador de la noche está armado con una poderosa guadaña de fase Cetán y suele manifestarse como una figura alta y encapuchada, semejante al oscuro segador que irradia una luz sombría con tonos grises y negros similares a la imagen mitológica humana de la muerte conocida como la parca. Es una forma que resuena profundamente en el subconsciente primitivo de muchas de las razas menores, y todos aquellos que contemplan el fragmento sienten que los fríos dedos de la muerte sobre su garganta, pues en su terrible y majestuosa presencia reside la inevitabilidad de la destrucción. Esto se debe a la gran matanza que el portador de la noche perpetró sobre las especies jóvenes durante la Guerra del Cielo, hasta el punto de que las razas siervas de los ancestrales aprendieron de él el miedo a la muerte y su imagen se grabó en el inconsciente colectivo de innumerables especies inteligentes como la personificación misma de la muerte. El portador de la noche sembró deliberadamente su identidad como encarnación de la muerte en las mentes de muchas razas. Los Alderi lo conocen como Caelis-Ra, el destructor de la luz, mientras que la humanidad lo identifica simplemente como la parca o la muerte. Solo los orcos, descendientes de la antigua especie guerrera psíquica de los ancestrales conocida como los Krork, parecen haber escapado a su influencia, lo que podría explicar por qué no temen a la muerte. Millones de años terranos después de la caída de los Cetán, los fragmentos del portador de la noche siguen siendo los más peligrosos y difíciles de controlar para los Necrones. En lo más profundo de esos fragmentos aún persisten los recuerdos de lo que fue el portador de la noche, así como su odio eterno hacia las especies que lo traicionaron. Vamos a ver un poco de su historia en la Guerra en el Cielo. Azagoroth, el portador de la noche, fue uno de los seres omnipotentes conocidos como los Cetán, que se deleitaban infligiendo dolor y sufrimiento no solo para alimentarse de las energías vitales de los mortales, sino simplemente porque podían hacerlo. El portador de la noche ha destruido sistemas estelares enteros por capricho y se ha saciado con las agonías de muerte de incontables miles de millones de vidas. La misma estrella bajo la cual la primitiva especie Necrontyr, que más tarde se convertiría en los Necrones,
vivían sus breves y lúgubres existencias dio origen a la vasta entidad de energía pura que era el Portador de la Noche, el primero de los Zetán en ser contactado por los Necrontyr. Durante gran parte de su existencia, Azagoroth se alimentó únicamente de una dieta constante de energía solar, insípida pero nutritiva, procedente de la estrella natal de los Necrontyr. Por ello, el Portador de la Noche fue también el primero de los Zetán en ocupar un cuerpo de necrodermis preparado para él por los Necrontyr, de modo que pudiera interactuar y alimentarse de la materia del universo físico. Al igual que los demás Zetán, descubrió que las energías emitidas por los seres vivos e inteligentes eran mucho más sabrosas que la energía electromagnética de las estrellas de las que se había estado alimentado durante millones de años terranos. Azagoroth masacró a aquellos que se atrevieron a dirigirse a él directamente, alimentándose de la esencia de su terror y sufrimiento. Tras su transferencia a un nuevo cuerpo, el Portador de la Noche aniquiló a los Necrontyr presentes para devorar sus energías vitales, y solo fue detenido antes de llevar a la especie a la extinción mediante intensas maniobras de persuasión y promesas de servidumbre eterna. Vamos a la guerra en el cielo. La historia temprana del Portador de la Noche es la de un pionero y portador de muerte. Su amor por el dolor y la muerte superaba incluso los excesos de los sádicos Drukhari, y sus Homunculi solo podían soñar con infligir el tipo de sufrimiento que este retorcido dios estelar dispensaba de forma habitual. Cuando los Necrontyr animaron por primera vez a los Zetán a cruzar el puente incorpóreo de luz estelar hacia el reino material, el Portador de la Noche fue el primero en llegar y el primero en ocupar un cuerpo de metal viviente forjado de necrodermis. Poco después, los Necrontyr despertaron a muchos más dioses estelares, convirtiéndose durante un tiempo en sus voluntarios servidores en la guerra contra los ancestrales. Como los demás Zetán, el Portador de la Noche ansiaba adoradores y esclavos para satisfacer su monstruoso ego. Muchos de sus siervos cayeron en la locura homicida, incapaces de soportar las visiones sangrientas que provocaba la mera presencia de su amo. Fortalecido por una matanza interminable, nada más podía saciar su hambre. Durante la guerra en el cielo, entre los ancestrales y sus aliados contra los Zetán y sus siervos necrones, el dios guerrero Alderi Kaela Menshakaine combatió contra el Portador de la Noche y lo destruyó, fragmentando su cuerpo de necrodermis en innumerables pedazos. Estos fragmentos atravesaron a Kaine, corrompiéndolo para siempre, mientras que el Portador de la Noche simplemente transfirió su esencia a otro cuerpo de necrodermis preparado por los necrones. Las leyendas Alderi cuentan que, con el tiempo, el Portador de la Noche se apartó cada vez más del propósito original de los Necrontyr al traerlo al universo material, que era la destrucción de los ancestrales. En su lugar, comenzó a destruir y devorar a las especies inteligentes a voluntad, introduciendo su imagen en la mente de casi todas las razas de la galaxia como su miedo más profundo. Se dice que cultivó el temor en especies enteras para luego alimentarse de él. Finalmente, el Portador de la Noche comenzó a devorar a otros Zetán, descubriendo que la esencia energética de sus semejantes era la forma de energía vital más deliciosa que había probado jamás. Existen varias versiones sobre cómo fue convencido para consumir a otros Zetán. Según algunos relatos, fue otro Zetán, Mephistkran, el embaucador, quien lo persuadió. Otros afirman que fue Zegorak, el dios risueño de los arlequines, quien lo logró, provocando que los Zetán se volviesen unos contra otros. Poco después de que comenzaran a devorarse entre sí, los ancestrales y sus especies siervas contraatacaron a los Necrontyr. Para entonces, solo quedaban 4 Zetán tras su orgía de canibalismo. Entonces, la irrupción de la plaga de los esclavizadores, que tenemos un capítulo en Coffee and Bolte sobre ellos, puso fin al prematuro a la guerra del cielo y obligó a los Zetán a retirarse a sus tumbas de éxtasis en mundos necrones, a la espera de que la galaxia volviera a poblarse de vida inteligente. Sin embargo, este plan final fue frustrado por la rebelión necrona y la fragmentación de los Zetán en los más controlables fragmentos Zetán. El arma más poderosa del Portador de la Noche, su guadaña de fase Zetán, había sido desterrada al Immaterium durante su batalla contra Kaine,
impidiendo que el Zetán la recuperara. Esto evitó que uno de sus fragmentos reuniera la energía necesaria para liberarse de su largo cautiverio, hasta que fue liberado accidentalmente por los ultramarines en el 41 milenio. Y bueno, ¿qué hizo Uriel Ventris? ¿Qué favor nos hizo? Despertó al portador de la noche. Uno de los fragmentos fue enterrado a 10 kilómetros bajo la superficie del planeta Pavonis tras el accidente de su nave insignia, el portador de la oscuridad, un sepulcro nave necrona de clase Cairn, que se estrelló allí 60 millones de años estándar antes del presente. La cuarta compañía de los ultramarines, liderada por el capitán Uriel Ventris, fue enviada a Pavonis para proteger al Ario Barzano, un adepto imperial que resultó ser un inquisidor del Ordo Xenos, decidido a deponer al gobernador planetario por incumplir el diezmo imperial. Las tensiones en Pavonis aumentaron hasta estallar en guerra civil. Un cártel comercial bajo el mando de Casimir de Baltos excavaba la tumba necrona del portador de la noche, creyendo que éste le otorgaría la inmortalidad. A su vez, un cabal Drukhari aliado reunía las claves necesarias para abrir el sarcófago y desatar el horror sobre el imperio, con la intención de esclavizar millones de almas humanas. Cuando los ultramarines y el inquisidor descubrieron la situación, acudieron al planeta, rescataron al gobernador e investigaron el conflicto, descubriendo que el verdadero plan del cártel. El inquisidor estuvo a punto de ordenar un exterminatus, pero Ventris insistió en atacar primero la mina. Sin embargo, el portador de la noche fue liberado de su laberinto Tesseracto, cuando los marines espaciales entraron en la tumba. Muchos guardias enloquecieron o se suicidaron ante su presencia, y de Baltos murió al comprender que era demasiado insignificante incluso para llamar su atención. Ventris comprendió que no podía derrotarlo, pero recordó los gases explosivos presentes en la mina. Amenazó con detonar una bomba de fusión, afirmando que ni siquiera el portador de la noche sobreviviría a otro 1.000.000 de años enterrado. La entidad detuvo su ataque y los astartes se retiraron. Los ultramarines bombardearon la mina desde órbita, pero el fragmento había escapado. Tras ser expulsado al vacío, huyó a una región lejana de la galaxia, donde comenzó a alimentarse de estrellas como en tiempos antiguos, recuperando lentamente su poder para la matanza que está por venir. Bueno, espero que os haya gustado este primer episodio sobre los necrones, en este caso sobre el portador de la noche, aunque traeremos también el embaucador, también la historia del dragón que hay en Marte, si sí o si no, si el emperador lo desterró de Terra para llevarlo a Marte, en fin. Vamos a intentar dar un poquito de luz en la oscuridad y traer todo lo que podamos sobre los necrones, que es una raza realmente poco conocida, pero súper importante. Y también vamos a traer algo de los ancestrales, que vais a flipar. En fin, por nuestra parte en The Jazz Studio vamos a hacer la guía del portador de la noche. Están macerándose, sé que Gerard Gomis está en ello, así que pronto estarán listas para que podáis empezar a pintar vuestro Nightbringer a un nivel increíble. Así que, sin más, os emplazo a la caja de comentarios y al siguiente Coffee and Bolter.